veíamos el modelo de competencia. En este caso, acuérdense que también lo vimos pregunté en el cuestionario. Entonces tendríamos que es el coeficiente de competencia, que es esta parte no, el coeficiente de competencia es el alfa, y alfa y beta que veíamos en el programa de Populus, y tiene un efecto inhibitorio. Entonces veíamos que teníamos que igualar a cero ya sabemos que sobre la isoclina, sobre esta línea, el crecimiento es igual a cero. Ajá. Entonces por eso igualamos nuestra función a cero, y para ubicar estos dos puntos, el punto donde la población es igual bueno, de 1 es igual a 0, que sería acá n1 igual a 0, y cuando n2 es igual a 0, ¿cómo llegaría a la otra población? Tenemos que sustituir en la fórmula las poblaciones n1. Bueno, aquí está igualada a 0. Después tenemos que igualar n1 a 0 para ver dónde estaría n2. Y tenemos que sustituir n2 por 0 para saber dónde está n1. Y así es como obteníamos los otros dos puntos, ¿no? El punto de la K1 sobre la alfa 1, 2, que es donde va a estar la población de N, bueno, la población en este caso de la población N1, va a estar aquí, o sea, va a ser igual a 0 cuando la población N2 sea 0. Y cuando la población N1 sea igual a, N2 sea igual a 0, N1 se va a ir hasta su capacidad de carga, que es K1. Y así formamos nuestra isoclina. Igual para la especie 2. Y ya después las conjuntamos. Ahora, ¿dónde me salgo? Ahora sí vemos el caso de la depredación. En el caso de la depredación, que es lo que tenemos acá, lo que hacemos es, igual tenemos que sacar la isoclina, entonces tenemos que igualar a 0 oh. Tenemos nuestras dos fórmulas, bueno, nuestra fórmula para el depredador y nuestra fórmula para la presa. Y también tenemos que igualar a 0 porque la isoclina nos dice dónde está el crecimiento igual a 0. Entonces, por arriba es menor a 0, entonces la población disminuye, y por abajo la población es mayor, que es la tasa de crecimiento es mayor a 0 y por lo tanto aumenta. Aquí, entonces, solo igualamos a 0, porque si quitamos aquí era la confusión, bueno, lo que no recordaba la vez pasada es que aquí no tenemos que igualar a 0 bueno, quitar la presencia de la presa o del depredador para continuar para ubicar los puntos en la gráfica acá, ¿no? En nuestra relación de ambas especies. Aquí no tenemos que igualar a 0 porque si tenemos la población si no existe la población si quitamos la población de depredadores, nuestra población de presas se va al infinito, por eso solo tenemos que ubicar este punto. Y ese punto lo ubicamos solamente sustituyendo, ¿no? Entonces, igualamos a 0 toda la ecuación, pero despejando, despejando P, se elimina la N y vamos a obtener este punto, R1, que es la tasa de crecimiento del depredador, no, de la presa, sobre epsilon, que es la capacidad de huida o de caza. Entonces, vamos a tener este punto. Entonces, vamos a ubicar el punto donde estaría la población cuando la tasa de crecimiento es igual a 0, pero no tenemos el otro punto porque sería cuando está la ausencia del depredador y sería el infinito, ¿no? Entonces, por eso solamente tenemos este punto de origen, y por arriba la población, no, aquí estamos viendo el tamaño poblacional de la presa. Si estamos por arriba de la línea, las, los organismos
la cantidad de organismos disminuye, ¿no? Porque la tasa de crecimiento es menor que cero. Y por abajo la tasa de crecimiento va a aumentar, va a tender a infinito, ¿no? El vector nos va a llevar hacia la derecha, hacia el crecimiento de la población, que es lo que hicieron ustedes eh, en el ejercicio que dejamos de Populus. Y lo mismo para el otro caso. Entonces solo necesitamos el punto de donde se fija el punto de origen, pero el otro lado no lo tenemos. Entonces solamente igual despejamos, o sea, igualamos a cero, pero aquí despejamos la n y nos va a dar el punto de origen, que es la R2, que es la tasa de crecimiento o la tasa inversa de crecimiento de el depredador entre teta, que es la cantidad que transforma en biomasa. Y bueno, espero que con el ejercicio les haya quedado claro, ¿no? Ahí vimos, por ejemplo, que cuando no hay depredador, cómo aumenta la población al infinito de la presa. Y aquí al contrario, cuando no hay presa, lo que pasa es que se muere el depredador, ¿no? Se muere, es inversamente proporcional al crecimiento, a la presencia de las presas. Entonces, espero que les haya quedado claro. Bueno, no sé si tengan dudas y espero que les haya ayudado la parte del programa. Ya lo revisaré a ver si no salen más dudas ahí. Entonces, si no tienen preguntas o dudas sobre eso, continuamos con la parte del parasitismo. Creo que, no sé, creo que no está. Bueno, déjenme quito esta. Déjenme decirlo para no hacerme bolas esto. Aquí. Bueno, entonces, estoy compartiendo. Vamos a continuar con la parte del parasitismo. Es ya muy poco para que el viernes vamos a discutir un artículo que tiene que ver mucho con la evolución con la cuestión evolutiva o el impacto que tiene el parasitismo en la reproducción sexual de los organismos que tenemos reproducción sexual. Entonces, una teoría de por qué se surge o por qué se favorece esta reproducción sexual es por ok, ¿todo bien? Bueno, entonces, esta reproducción sexual se favoreció por la presencia o por el efecto que tienen los parásitos sobre huéspedes y una forma de evolucionar o de contrarrestar ese efecto evolutivamente contrarrestar ese efecto que hace que disminuyan las poblaciones fue la reproducción sexual. Entonces, por eso es la influencia que tienen los parásitos en organismos como nosotros que nos reproducimos de forma sexual. Entonces, pudiéndonos reproducir de forma asexual, como no sé si han visto algunas plantas que dejan sus hijuelos o como, no sé, pues, animales mayores, es difícil que haya algunos bueno, hay unas lagartijas por ahí que tienen este tipo de reproducción asexual también. Pero bueno, entonces ya lo discutiremos el viernes con el artículo. Y ahora vamos a ver la parte bueno, esta parte de los parásitos, que tiene que ver con es ese impacto que tiene sobre las poblaciones de los hospederos. Entonces, como vemos, como ya hablamos un poco de la distribución de los organismos, cuando hablamos de las propiedades de las poblaciones, aquí vemos en los parásitos que regularmente siempre están agrupados, ¿no? No los vamos a ver tan separados porque tienen que estar agrupados en los organismos huéspedes, ¿no? Entonces están agrupados en esos lugares y dependen de la distribución de los organismos huéspedes, de los hospederos, para tener su distribución. Pero ellos están agrupados dentro de su hábitat, que serían los hospederos. Entonces regularmente la dispersión es lenta o débil, pero puede ser muy densa. Entonces podemos tener organismos con gran cantidad de parásitos, muy parasitados.
Y por lo tanto, la agregación o la cantidad de organismos a veces no nos da tanta información. O sea, que un organismo, bueno, a nivel poblacional o a nivel, sí, a nivel poblacional, no nos da mucha información que un organismo tenga mucha cantidad. Lo que nos interesa también es saber qué tan distribuido está dentro de la población de hospederos esta población de parásitos. Entonces, regularmente la cantidad de infección puede variar entre individuos de los huéspedes o de los hospederos y suele estar relacionado con el número de parásitos que porta cada uno. Ah, creo que no estamos grabando, ¿verdad? Voy a empezar a Sí, sí grabar. estoy grabando, Phil. Ah, sí, Sí, gracias. sí. Ah, ya vi el. Gracias. Bueno, entonces continúo. La gravedad de la infección suele variar entre los individuos de los organismos, ¿no? Entonces podemos ver, lo vemos también en nosotros, ¿no? Bueno, ahora con el coronavirus, como eh, algunos sí les hace, bueno, todos pueden desarrollar, algunos pueden desarrollar pueden tener el virus y unos desarrollan o bueno, aumenta la cantidad de virus y pues desarrollan la enfermedad. Ajá. Entonces eso lo podemos, bueno, y con otras enfermedades, ¿no? Otros parásitos que tenemos, algunos pueden tener y otros no, ¿no? Entonces hay un tipo de resistencia. Y esto es por la variabilidad genética que tenemos también los organismos, que tiene que ver con la reproducción sexual, que vamos a ver el viernes. Entonces, se miden la prevalencia, que es la proporción de la población huésped infectada por el parásito. Entonces, se ocupa mucho este término de prevalencia para determinar o para estudiar el parasitismo. Y tenemos la intensidad de la infección, que eso ya lo veríamos por el número de parásitos que porta cada huésped en particular. Entonces, esa sería la cantidad igual los virus o con enfermedades infecciosas, pues es también se puede determinar, por ejemplo, con qué tan graves se ponen los organismos o los humanos en este caso. Y tenemos el otro término que se ocupa para el análisis de estas intensidades, bueno, para el análisis de las infecciones por parásitos, que es la intensidad media de infección, que sería ya una media entre el parásito, o sea, ya sería distribuir es una media de la cantidad de organismos o de parásitos que tiene cada organismo. Entonces es el número medio de parásitos por huésped. ¿Sale? Y esta relación de prevalencia-intensidad cambia con el tipo de distribución de los parásitos. Entonces, en parasitología podemos tener dos tipos de distribución, la regular y la agregada. Bueno, y tenemos ahí una gama, ¿no? Que puede irse moviendo de un lado hacia otro, donde vamos a estar relacionando la intensidad media con la prevalencia. Pues la prevalencia es la cantidad de organismos de la población infectados por el parásito. Y acá tenemos la intensidad media, que era la cantidad media de parásitos por organismo de los hospederos. Entonces, podemos tener una distribución regular, que es cuando tenemos una prevalencia alta, nos vamos para acá, y una intensidad media a baja. La intensidad puede ser media a baja y por eso tenemos aquí esta distribución regular. Entonces, eso quiere decir que la mayor cantidad de los organismos tenemos esos parásitos. En una población tendría esos parásitos y la mortalidad de los parásitos depende de la densidad del hospedero. Entonces, entre más se mueven los hospederos, más se van a morir también los parásitos. Los huéspedes son resistentes a la infección, eh, a la reinfección, perdón, y mueren los huéspedes más infectados. Entonces, como que hay una tolerancia ahí a estar infectado porque la mayoría de la población lo va a tener. Entonces, ya hay una tolerancia, tanto del parásito, una resistencia también, una tolerancia del hospedero y una resistencia del parásito a ser eliminado del cuerpo, ¿no? Y hay como se están ya adaptando a vivir juntos ahí ambos organismos. Y por ahí podría surgir un mutualismo, ¿no? Que es el siguiente tema que vamos a ver. Y por el otro lado tenemos la distribución agregada,
que tenemos una prevalencia baja, o sea, pocos organismos tienen la infección, pero una intensidad media a alta. Es decir, que muchos de los organismos van a tener que ser esta parte de acá. Esta sería la parte más como aleatoria que menciona aquí. Pero esta sería una distribución agregada en esta zona de la gráfica, donde igual pocos organismos de la población van a tener el parásito, pero la intensidad va a ser media o alta. O sea, es decir que, bueno, como dice aquí, pocos infectados, pero los que están infectados van a estar muy infectados por los parásitos. Entonces, regularmente son los organismos que tienen menor, mm, menor adecuación, ¿no? Que son los que están tal vez que no pueden adquirir tantos recursos para sobrevivir o para contrarrestar el efecto del parásito. Entonces esos se van a mover, van a estar en este lado, y en cambio los que estén en mejores condiciones van a resistir la infección y van a tener pocos o no van a tener la infección. Entonces estas serían las formas en que se distribuyen los parásitos. Y ya, bueno, ecológicamente son importantes los parásitos porque controlan las poblaciones de animales y plantas. Entonces pueden limitar su distribución, afectan la fisiología, el comportamiento. Bueno, es como veíamos cuando veíamos el desarrollo de la especie, cuando están las condiciones y recursos suficientes, van a poder sobrevivir, van a poder reproducirse, bueno, crecer y sobrevivir y reproducirse al final. Entonces aquí también estos parásitos, estas relaciones van a afectar el nicho que habíamos visto, el nicho fundamental, y van a reducirlo. Entonces van a hacer que estas zonas donde estaban más fácil o donde se les complica la sobrevivencia, ahí es donde muchas veces donde van a influir la población los parásitos van a influir en la población de los hospederos para regular el tamaño poblacional también. Y estas relaciones indirectas pueden favorecer a los competidores, ¿no? Si uno de los eh, favorecer o perjudicar a otros organismos, ¿no? Indirectamente. Por ejemplo, si en una competencia uno tiene mayor cantidad de parásitos, va a hacer que la otra especie pueda reproducirse más o pueda competir con esta especie, aunque sea mejor competidora, pero si tiene más parásitos, va a disminuir esa cantidad de o el tamaño poblacional de la especie más competitiva. Y aquí está un ejemplo de cómo la prevalencia de parásitos, de tremátodos parásitos en esta especie de caracoles, en Limnaea stagnalis, y este es el tremátodo, que es un parásito de este caracol, va a tener mayor presencia en los límites de distribución de la especie. Entonces aquí vemos que es el porcentaje de prevalencia. Entonces aquí hasta el 70% de prevalencia puede tener el organismo o el hospedero. Y este va a llegar, el 70% va a llegar entre más cerca esté del límite del extremo de distribución. Entonces, conforme más alejado está del extremo de distribución, el porcentaje de prevalencia se reduce hasta el 10%, ¿no? Entonces tiene el 10% mientras esté lejos de este límite, y cuando se acerca al límite aumenta. Aquí está la distribución del caracol. Y vemos entonces cómo esta interacción ayuda a limitar la distribución. Seguramente también en este límite vamos a tener también condiciones o las condiciones no van a ser las óptimas, y por lo tanto va a estar más débil el organismo, no va a tener la capacidad por tratar de contrastar esas condiciones, tampoco va a ser más susceptible a las infecciones por parásitos, y tampoco tal vez no tenga los recursos para poder combatir a ese parásito. Entonces, ayuda todavía más a limitar la distribución del, del caracol, ¿no? Entonces vemos ahí también cómo la influencia de los parásitos ayuda a definir o a limitar, a reducir el nicho, ¿no? Habíamos hablado del nicho fundamental, que es donde creemos, donde están las condiciones y recursos, pero estas otras interacciones, como veíamos, como los depredadores verdaderos, o como en este caso los parásitos, van a hacer que se reduzca
ese nicho fundamental y tengamos un nicho efectivo o realizado, ¿no? Igual a la competencia, por ejemplo. Entonces ya nada más para terminar hablaremos del comensalismo. Solamente sería una diapositiva, no es una interacción que esté muy estudiada o muy analizada, como en el caso de la depredación veíamos ya modelos y de la competencia. Aquí también se pueden hacer algo, modelos también como tipo hacia el parasitismo, pero no hay mucho en la literatura que analice el comensalismo, ¿no? Acuérdense, el comensalismo es cuando uno se ve beneficiado y al otro no le importa mucho que esté la otra especie ahí. Entonces hablamos aquí, un ejemplo son los percebes, que son estos organismos que se pegan a las ballenas. Y a veces este es una respuesta, bueno, a veces, no necesariamente, pero a veces se contrarrestan este impacto en los parásitos. Una forma de llegar al comensalismo es cuando los parásitos contrarrestan el efecto negativo que tienen sobre las especies. Ya no le causan daño, solamente lo ocupan como un hospedero, pero no le están causando daño, entonces ya se convierte en un comensalismo. Ajá. Y eso tienen un beneficio y no le causan daño a la especie y sería un comensalismo cuando dejan de causarle daño. Y puede moverse, evolutivamente podemos movernos también hacia un mutualismo, ¿no? Probablemente esta especie puede generarle un beneficio también y ya se da un beneficio mutuo en ambas especies y llegaríamos a un mutualismo. Entonces los comensales no son parásitos a menos que dañen a sus huéspedes. Entonces también esta relación puede moverse otra vez hacia el parasitismo. Entonces, si tenemos gran cantidad de percebes que no lo permitan moverse, no sé, a la ballena, ahí ya hablaríamos de un parasitismo, nuevamente, ¿no? Cuando le perjudica de alguna forma o disminuye la adecuación de la ballena, entonces hablaríamos de un parasitismo. Entonces, como ven, como hablábamos ya en otras ocasiones, cuando hablamos ahora, viernes pasado, cuando vimos lo de las hormigas, esta relación no es como muy fija, puede estarse moviendo y hay muchos organismos ahí interactuando. Entonces, pasaríamos ahora a el tema del mutualismo. No sé si tengan preguntas sobre el parasitismo, ahora el comensalismo. Ahora otro ejemplo que veíamos era el de los nidos, ¿no? De las aves que ocupan los árboles. Quizás al principio no, un nido, dos nidos no le afecte al árbol, tampoco tal vez le beneficie, pero si se llena de nidos que impide que llegue la luz o que incluso le puede romper ramas, no sé, entonces está disminuyendo la adecuación y ya funcionaría más como un parásito, más que como un eh, comensal, ¿no? Pero la cuestión que como veíamos el viernes pasado, por lo que se tendría que medir es la adecuación, es decir, qué tanto influye en la reproducción de estos organismos. Si la disminuye, que está siendo afectado y si la aumenta, está siendo beneficiado. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, ¿no? Bueno, entonces vamos a la última interacción, que es el mutualismo. También nos iba a compartir hace ya algunos años. Hicimos un concurso de videos entre los diferentes grupos de ecología y, bueno, igual aquí de Ciencias de la Tierra. Hicimos un concurso de videos sobre interacciones bióticas. Entonces les voy a pasar el link, como subimos ahí los videos al YouTube. Y les paso el link para que vean algunos de los videos que hicieron sus compañeros en otros semestres. Entonces vamos a pasar ahora al mutualismo. Si no hay preguntas, pasamos al mutualismo. Y tengo que compartir acá. Mutualismo. No creo que terminemos hoy. Pero si no, ya terminamos el lunes. Sí está un poco largo. Voy a cortar me salto unas partes. Y aquí está. Bueno, aquí les puse una pintura de
que igual no tiene tanto que ver con el mutualismo, tal vez un poco con la cuestión de los recursos. Es una pintura del Bosco. Hacía muchos estos trípticos él, son como tipo biombos, donde tenía tres partes la pintura. Y aquí en la parte del medio, que tiene que ver, les digo, un poco con los recursos y con la repartición, está bueno, esta pintura se llama el carro de heno, y aquí están el símbolo, ¿no? De los recursos que es el heno y cómo la gente se pelea por el, el recurso que es el heno, ¿no? Entonces hay unos peleando, aquí están unos matando por el heno, acaban los reyes que no están tan preocupados por el heno, y finalmente el carro del heno, el camino que lleva es hacia el infierno, que está este lado. Bueno, acá está la salida del otro lado, está la salida del Edén, ¿no? Del paraíso. Y bueno, es una, no encontré algo más relacionado con el mutualismo, tengo que buscar más. Bueno, este, pero bueno, estamos hablando de interacciones positivas, ¿no? En este caso es una relación recíproca entre los organismos involucrados, ¿no? Entonces ambos se ven beneficiados en esta relación, porque ambos incrementan su adecuación. Entonces, como veíamos en el caso de las hormigas, la hormiga con la planta, vemos cómo la planta se ve favorecida en la cuestión de dispersión y de protección, y la hormiga también se ve beneficiada porque también le aporta un alimento, ¿no? La planta le da estos aleiosomas que le nutren a la hormiga. Y en el caso del mutualismo tenemos dos tipos de mutualismo. Bueno, podemos diferenciarlos entre dos tipos. Entonces, una es la simbiosis. Bueno, les digo que algunos autores ahí la simbiosis la ocupan como dos organismos que viven juntos, no necesariamente que es esta parte obligada, ¿no? De vivir juntos. Bueno, para uno o para otro. Pero, por ejemplo, la simbiosis la podemos ver también en el caso del parasitismo, ¿no? Los parásitos podrían ser considerados simbiontes porque viven juntos con los hospederos. Pero bueno, aquí vamos a considerar simbiosis a esta interacción de mutualista obligada, ¿no? Tienen que vivir juntos los dos mutualistas porque por separado no sobreviven. Y tenemos la cooperación, que algunos llaman protocooperación, y esta es facultativa y oportunista. Entonces, en algunas circunstancias se puede presentar, pero no pueden vivir los organismos por separado de todos modos. Y generalmente esta cooperación es difusa. Generalmente, ¿no? Hay veces que sí es más específica, pero generalmente es difusa. Es decir, no, no es la misma especie que estén interactuando las mismas especies. Puede ser una especie, por ejemplo, de hormiga y una especie de planta que veíamos, enredadera, pero no tiene que ser la misma especie de hormiga, pueden ser diferentes hormigas que pueden estar relacionadas con la planta, o diferentes plantas con las hormigas. Entonces no hay una especificidad en la cuestión de qué especie está llevando a cabo la interacción. Si se encuentran, llevan la interacción, pero pueden vivir también por separado. A diferencia de la simbiosis, que tienen que estar juntos obligadamente, porque si no, no sobreviven. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está un ejemplo de cangrejos circenenterados, que son estas, como estas anémonas que los cangrejos ocupan y se ponen en la espalda para poder para protegerse, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿no? Uno obtiene, bueno, uno obtiene mimetismo, es decir, que cuando tiene esta anémona, eh, se confunde un poco con el suelo y aparte le provee protección eh, por el efecto, por estos efecto que tienen los tentáculos, que tienen los nidarios, bueno, los nidocitos, son unas partes de la célula que lastima a los otros organismos, ¿no? Serían esto que producen las anémonas. Y bueno, entonces eso es el beneficio que obtiene el cangrejo, pero también la anémona bueno, el cangrejo cuando come, regularmente tira muchos desperdicios y estos les llegan a la anémona, pues también se cree que se beneficia, ¿no? Habría que medirlo también en ese sentido de la
en el sentido de la adecuación. Habrá que medirlo. Y la otra cuestión es que, bueno, entonces aquí podrían vivir ambos organismos por separado, pero al vivir juntos tienen beneficios los dos. Estos seguramente también los han visto muchos, son organismos limpiadores que andan ahí pegados a otros animales, bueno, casi muchas veces son aves, otros peces aquí, cangrejo, que ayudan a limpiar otros organismos, entonces necesitan un poco de higiene a estos organismos más grandes. Bueno, aquí por ejemplo le quitan los parásitos, aquí también estos podrían funcionar como parásitos o debilitar si tienen algunos organismos que le pueden dañar estos depredadores, y le quitan los parásitos y entonces se ve beneficiado el organismo, ahora que le quitan ectoparásitos, y lo que obtienen los otros organismos son alimentos. Este es un caso más extraño del gobio del camarón, que uno es más o menos es relativamente ciego, el camarón es ciego, pero puede construir estos refugios. Y el gobio que sí ve le ayuda a salir y le avisa cuando hay algún depredador al cangrejo para que se vuelva a meter a su refugio. Igual pueden vivir por separado, pero juntos. Aquí se ve beneficiado el gobio porque tiene refugio y el camarón le ayuda a evitar a los depredadores. Ajá. Entonces aquí lo está tocando con la antena y cuando se mueve y le avisa que se regresa al refugio cuando viene algún depredador. Bueno, aquí vamos a meternos a una relación ya más ecológicamente muy importante, sobre todo en ambientes terrestres, que es la relación de animales y plantas. Veíamos, por ejemplo, tenemos una relación que vimos el viernes pasado, que es las hormigas con las plantas, pero que es mutualista, y aquí tenemos otra, ¿no? Que sería la de los polinívoros, los que se alimentan de néctar o polen. Ahí los animales obtienen polen, néctar, y bueno, que tiene que ver también aquí con estas serían las dos relaciones de herbivoría. Bueno, herbivoría porque se alimentan del tejido vegetal, pero no es una relación necesariamente negativa. Aquí los polinívoros reciben el néctar, el polen, y las plantas lo que reciben es la polinización, que finalmente es muy caro también hacer energéticamente este contrato, bueno, este trato que tienen esta relación. Energéticamente yo creo que es mucho más positiva para los animales que para las plantas, porque es mucho gasto energético. Pero les favorece a su dispersión, a su polinización y a su reproducción. Y en el caso de los frugívoros, también se alimentan del tejido vegetal, pero aquí es un tejido especialmente hecho para los animales que les guste para poder hacer una eh, dispersión de las semillas. Entonces, las plantas les dan este alimento, estos azúcares muchas veces a las plantas, a los animales, para que ellos dispersen las semillas. ¿Sí? Entonces, no sé, ahí me dicen si tienen alguna duda. Y bueno, entonces vamos a estas dos interacciones son muy importantes ecológicamente. Son muy importantes ecológicamente porque bueno, están relacionados con muchos procesos, ¿no? Ecológicos, como es la polinización, la dispersión, y están muy relacionados con muchos organismos, ¿no? Con comunidades, de, muchas comunidades y biomas que veíamos al principio, ¿no? Entonces, de esta polinización y de la dispersión dependen la sobrevivencia de muchos ambientes. Por eso son tan importantes. Entonces, estas dos, tanto la polinización como la dispersión o sí, la dispersión de semillas, es relación, es una relación muy generalmente difusa y oportunista. Otra vez, como veíamos, esto quiere decir que no todas las plantas no todos los organismos, no es específico, ¿no? Difuso quiere decir que no es específico. Entonces,
pueden, no sé, las manzanas, los mangos pueden alimentarse no es que sea un animal en específico que se alimente de o bueno, perdón, en el caso de la polinización, que solamente los colibríes, por ejemplo, polinizan algunas plantas. Pueden haber que una sola especie de colibrí, pueden ser varias especies de colibrí o pueden ser varias especies de insectos que estén polinizando. Igual el colibrí no solamente se va a alimentar de una planta, se va a alimentar de diferentes tipos de plantas. Y bueno, aquí nada más era para comparar, bueno, se presenta regularmente en plantas dicotiledóneas. Eso tiene que ver más con bueno, porque tenemos estas plantas que están aquí, los monocotiledóneas, como estos de pino, que se distribuyen más por el polen, se distribuye más por el viento, y en las dicotiledóneas sí existe esta interacción, ¿no? Las dicotiledóneas, bueno, un tipo de clasificación, las plantas que son los que tienen dos hojitas, que al principio cuando germinan les salen dos hojas, que no son hojas verdaderas, pues son los cotiledones, y regularmente están interactuando con insectos, aves o mamíferos, que son los polinizadores. Aquí nada más les puse la plantita para que recuerden clases de, no sé según se ve en primaria, secundaria, no sé, las partes de la flor y resaltar pues el pistilo, que es donde está, bueno, el estigma, aquí es donde está el polen. No es cierto, aquí al contrario, aquí es donde está el óvulo, ¿no? El óvulo está aquí, que es el pistilo donde entran, y aquí en el estigma es donde tiene que depositarse el polen para que pueda fertilizar al óvulo. En cambio, en los estambres están los granitos de polen acá, ¿no? Pero bueno, morfológicamente puede cambiar bueno, cambia mucho, ¿no? Esta es como la flor básica, pero hay muchas formas. Entonces, cuando llega regularmente llega el polinizador y se le pegan el polen de las anteras, de los estambres, y lo transportan a otra planta, al estigma, y la polinizan. Uh-huh. Bueno. Y tenemos, entonces aquí hay que tener cuidado cuando haces una relación donde igual el polen o el néctar lo consumen los polinívoros, pero pueden consumir otros organismos que no necesariamente están llevando a cabo la polinización, entonces ahí se les considera robadores de néctar. Y sería más una relación más un parasitismo, ¿no? Porque no están llevando a cabo ningún beneficio para la planta, solamente roban el néctar. Entonces sería una depredación. Ajá. Ahí se están depredando o están específicamente un parasitismo, donde están robando el néctar, pero no le regresa nada a la planta. Y por el otro lado tenemos los polinívoros mutualistas, que sí están polinizando, están beneficiando a la planta y se benefician ellos también. Aquí es un cuadro que igual nos vamos a saltar, bueno, vamos a pasar rápido. Nada más de todos los tipos de animales que pueden ser polinizadores. Entonces tenemos desde insectos, bueno, varios tipos de insectos, creo por ahí tenemos hasta arriba están las abejas, algunos tipos de arañas que se han visto que son también polinizadores, ácaros, y después tenemos a los insectos, que son varios grupos, principalmente los que más conocemos tal vez son los Lepidoptera, que son las mariposas. También tenemos una especie de gecko que es que también se ha visto que es polinizador. Aves y mamíferos, ¿no? Aquí en las aves los colibríes principalmente. Y en los mamíferos, los murciélagos, ¿no? Son como los principales polinizadores, pero también tenemos ratones o marsupiales, que serían los tlacuaches, ¿no? Que se han visto que son polinizadores. Yo creo que eso nos vamos a saltar. Pero bueno, esto es nada más el tipo de la cantidad de néctar que producen las plantas y la cantidad de nutrientes que tienen de acuerdo al tipo de organismos que se alimentan, ¿no? Entonces, los murciélagos que se alimentan de murciélagos, los plantas que producen néctar para murciélagos, seguramente producen mayor cantidad. Y bueno, de aquí surgen los síndromes de polinización. Esto, bueno,
bueno, ya lo platicaremos el viernes, pero queremos que hagan su práctica con esta cuestión de la polinización, en este caso. Pero lo platicamos el viernes. Entonces aquí son características florales y de recompensa que nos que tienen las plantas que nos indican el tipo de polinizador que va a llegar. Que el principal, ¿no? Porque acuérdense que es una relación oportunista, entonces pueden ser por grupos grandes que llamen, por ejemplo, las abejas, a los murciélagos, a las aves, pero no a una específica, a una especie en específico. Entonces tenemos, bueno, entonces son características que tienen las flores que nos indican qué tipo de polinizador va a atraer. Entonces, evolutivamente han desarrollado estas características que atraen al polinizador que están buscando atraer, ¿no? Entonces es una coevolución entre los polinizadores y las plantas. Entonces tenemos aquí las flores, por ejemplo, melitofílicas, las que están asociadas a las abejas. Entonces regularmente son flores con olores y colores variados, pero principalmente el color que más predomina es el azul y el morado. Y tiene muy poquito, bueno, no tiene muy grandes cantidades de néctar, ¿no? Por lo mismo que son organismos muy pequeñitos. Las ornitofílicas son las que están asociadas a las aves. Entonces, regularmente a los colibríes. Y bueno, son largas para que pueda entrar el ave. Tubulares, o sea, como tubos. El color rojo es el que regularmente está asociado a las aves. Los aves no tienen muy buen olfato, entonces no tienen mucho olor estas flores, pero sí tienen mucho néctar, aunque no tienen mucho azúcar, no sean como, sí tienen néctar, pero no tienen mucho azúcar o muchos nutrientes a comparación de las abejas. Entonces, vean aquí está este tipo de flores, más o menos las que están asociadas a los colibríes, y bueno, lo que están adaptadas para cuando se meta el colibrí. Aquí está la cabecita del colibrí, se le peguen el polen y lo transporte. Aquí está, ¿no? Aquí están los estambres y aquí está el estigma donde se pega el polen, ¿no? Entonces, al visitar varias flores, se va transportando el polen. Y tenemos las flores quiropterofílicas que están relacionadas con los murciélagos. Entonces, tienen que ser, los mamíferos, sí están un poquito más desarrollados, bueno, no todos, pues nosotros tal vez no tanto, pero hay otros, en general los mamíferos tenemos el olfato más desarrollado, entonces el olor es importante aquí para los murciélagos. Pero aquí lo que huele regularmente es a frutas o a fermentación, ¿no? Muy fuerte, a agrio, ¿no? Es lo que atrae a los murciélagos. Entonces también el color es importante, son blancas para contrastar en la noche. Y y tienen gran cantidad de néctar, ¿no? Como recompensa para para los murciélagos. Entonces, hay estudios que analizan, ¿no? Primero los murciélagos detectan el color, después se acercan y por el olor se pueden acercar bueno, cuando van volando detectan el color, después se acercan con el olor y finalmente ocupan la ecolocalización para ubicar a estas plantas. Aquí tenemos, bueno, vean cómo también las adaptaciones de los murciélagos, ¿no? Que tienen igual que veíamos o vemos el pico de los colibríes o la probóscide de las mariposas, ¿no? Cómo se extiende, la espiritrompa que se le llama, esa que está enredada. Aquí también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos el murciélago con flores largas y vean, aquí se ve el tamaño de la lengua de los murciélagos. A veces puede tener un murciélago que la lengua, aquí está la lengua, el largo de la lengua. Y podemos tener murciélagos que tienen la lengua casi del mismo tamaño del cuerpo, ¿no? Del largo del cuerpo, comparado con bueno, el cuerpo más o menos del mismo tamaño de la lengua. Entonces, un poquito más chiquitas, pero casi del mismo tamaño en algunos murciélagos. Y aquí abajo tenemos bueno, también por eso tienen el hocico largo para guardar la lengua tan larga. Y aquí abajo tenemos la imagen de un murciélago que acaba de ir a comer de una planta que está lleno de polen, ¿no? Estas amarillas es el polen que se le pega. Y ya, bueno, entonces ya habíamos hablado de que es una relación muy difusa,
que puede llegar a ver. Aquí igual, aunque sean plantas que son especialistas, bueno, que están diseñadas para las murciélagos, los insectos se pueden meter muy fácilmente también por ahí, por el tamaño, y puede haber robadores de néctar, por ejemplo. Pero hay especies que sí son muy específicas para el tipo de planta el tipo de, un tipo de polinizador que va a llegar. Déjenme ver ahora. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Vamos a ver si terminamos la polinización y nos vamos a la dispersión. Bueno, la dispersión ya la dejamos para la otra clase. Bueno, aquí tenemos organismos ya más especialistas, ¿no? Que tienen que tener ya un diseño especial, o sea, hay una convolución más cercana entre las plantas el polinizador. Entonces aquí es un diseño especial que, por ejemplo, aquí cuando llega la mosca, activa el- mecánicamente la planta para que cuando entre a comer de la planta se le pegue el polen o reciba el polen, ¿no? Aquí abajo está recibiendo el polen para llevarlo a los ovarios. Entonces así es más o menos cómo funciona. Bueno, y más específico, en muchas orquídeas, por ejemplo, son a veces más específicas para la polinización. Ujú. Y aquí tenemos unos casos extremos de la eh, especificidad o especialización en la polinización. Entonces, es el caso de las yucas y las polillas. Entonces, las polillas son de este grupo, de la tejitícula. Y las yucas son estas plantas que vemos aquí, se parecen un poco a los magueyes. Están relacionados con los magueyes, esta parte. Vean cómo se parece un poco, pero no son tan duras ni tan espinosas como el maguey. Aquí van perdiendo las hojas. Bueno, aquí se van quedando las hojas secas, ¿no? De estas hay regiones donde hay México, donde hay muchas yucas. Y aquí la relación esta relación de polillas con la yuca es muy, muy cercana, porque solamente una especie de polilla regularmente está relacionada con una especie de yuca. Entonces aquí tenemos un poco el diagrama un poco dibujado de cómo la polilla, bueno, en la etapa adulta ni siquiera tiene la probóscide ni siquiera se alimenta, lo único que hace es, de época de adulta, lo que hace es transportar el polen de las yucas entre las flores y para eso tiene unos como especie de tentáculos que le salen aquí en la boca para transportarla. Entonces se reproduce y transporta el polen y deja sus crías en esos frutos para que se alimenten de las semillas. Entonces hay dos tipos de flores, por ahí la explicación. Ajá, las flores masculinas y flores femeninas. Entonces ellas transportan el polen de las masculinas a las femeninas. En las flores femeninas depositan los huevecillos, donde no deben depositar demasiada cantidad de huevecillos para que se alimenten para que sus crías se alimenten las crías se alimenten de las semillas, pero no debe poner demasiados porque si pone muchos puede hacer que se aborte ese fruto y y se mueran sus crías. Entonces lo que hace es depositar una determinada cantidad de crías y en otra parte fecunda a la planta para que se generen estas nuevas yucas, ¿no? Las semillas puedan fecundarse y eh, dispersarse después. Es una relación muy estrecha y muy especialista entre plantas y animales. Y esta relación es entre el higo bueno, este también es otro ejemplo de otra relación extrema, que es muy específica entre los higos y las especies entre una especie de avispas, ¿no? Aquí son las agaónidas. Entonces, eh,
Aquí está más o menos el ciclo de vida del, del higo. Entonces aquí tenemos y tenemos dos tipos de dimorfismo sexual, es decir, la morfología de la hembra es la de arriba y el macho es este. El macho ni siquiera tiene alas. Entonces, bueno, espero que no se corte mucho, ya me está diciendo aquí que el internet está fallando. Bueno, entonces aquí están dentro del fruto del higo, aquí están las flores también, y hay que fertilizarlas. Pero bueno, aquí bueno, empezamos por aquí nacen, bueno, aquí están las avispas y se alimentan de las semillas. Entonces el primero que nace regularmente es el macho, y el macho fecunda a las hembras, ¿no? Y después este macho que ya nada más la función es fecundar a las hembras, va a abrir el fruto del higo, bueno, va a hacer un conducto por el que va a salir, que será abrirle el paso a la hembra, a las hembras que van a salir. Entonces, la fecunda, abre el hueco y ya se muere, que están más acá abajo. Después nacen las hembras, se alimentan y van a transportar el polen de esta planta a otras plantas para fecundar. Ajá, para fecundar otros frutos bueno, otras flores. Bueno, es que aquí están las inflorescencias dentro del fruto. Entonces tienen que ingresar a otras plantas para fecundarlas y para depositar sus huevecillos. Aquí tenemos un higo con un montón de avispitas, ¿no? Que son las que están ahí dentro del higo. Y bueno, no siempre la recompensa es el polen. Aquí, por ejemplo, las orquídeas con este tipo de abejas, lo que están recibiendo son sustancias químicas que van a ocupar para la atracción sexual. Y bueno, y ya. Vamos a dejar la dispersión para la próxima clase. Entonces, no sé si tengan dudas sobre esto, sobre el mutualismo y sobre la polinización en específico. Bueno, entonces déjenme dejar de compartir.